Fuera de aquí, mendigo apestoso. La voz retumbó como un disparo seco que atravesó las paredes de vidrio y cuero de la tienda de coches importados. El eco se mezcló con el zumbido de las luces blancas y por un instante el tiempo pareció detenerse. El hombre de barba desordenada y ropa raída quedó inmóvil, sintiendo cómo cada palabra caía sobre él como una piedra. No fue solo un insulto, fue una sentencia. El gerente, con el rostro endurecido por la arrogancia y el traje planchado como armadura, lo empujó con violencia, disfrutando del gesto como quien expulsa a un intruso de su reino dorado. El silencio duró apenas un instante, roto enseguida por carcajadas que se expandieron como llamas, clientes ricos brindando con copas de champán, celulares en alto capturando la humillación, miradas de desprecio que lo despojaban de cualquier rastro de humanidad. El aire olía a cuero nuevo, a perfume caro, a cristales recién lustrados. Bajo esas luces brillaban Ferrari rojos como brasas, encendidas, Lamborghini dorados que cegaban como soles enjaulados, Porsche negros que parecían panteras acechando, máquinas adoradas como dioses, protegidas como si fueran reliquias sagradas. Y él, un hombre roto, reducido a trapo, tratado como basura que ensuciaba la perfección del lugar. «Mira ese trasto creyendo que puede tocar un Ferrari», murmuró uno con reloj de oro, provocando risas aún más crueles. Nadie veía al hombre, solo al mendigo. Nadie sospechaba que tras esos harapos había cicatrices más hondas que cualquier deuda, la familia perdida en un accidente absurdo, el alcohol como único refugio, las noches de frío en estaciones olvidadas, el hambre mordiéndole las entrañas hasta casi borrar su fe. Entre esas risas, sin embargo, algo distinto atravesó el aire. El hombre levantó los ojos un instante y creyó ver un destello en el cristal de los ventanales. Una silueta cubierta por un manto claro, unos ojos que no juzgaban ni se burlaban, sino que lo sostenían en silencio. «No temas, yo estoy aquí», susurró una voz que solo él escuchó. Fue un segundo fugaz, un espejismo quizá, pero bastó para abrir una grieta en su tormenta interior. Era Jesús caminando entre los autos de lujo, pasando desapercibido como cualquiera, recordándole que su dignidad no dependía de trajes ni de dinero. El mendigo bajó la mirada, pero en su interior algo había cambiado. Las provocaciones seguían, los empujones también, pero ahora dentro de él ardía una chispa que no podían apagar. Lo arrastraban hacia la salida como si fuera un objeto fuera de lugar. «Estos tipos solo sirven para estorbar», dijo uno. «Si lo dejamos entrar, nos roba hasta las alfombras», añadió otro. Cada frase era un puñal, cada empujón un recordatorio de su fracaso. Recordó los días en que pedía trabajo y recibía portazos, las veces en que mendigó un pedazo de pan y le respondieron con insultos, las madrugadas en que dormía bajo bancos de estación mientras la escarcha le calaba los huesos. La soledad lo había vuelto invisible, el hambre lo perseguía como sombra, el alcohol le había robado la salud, y sin embargo, en ese instante, con la multitud riendo a carcajadas, surgió un pensamiento nuevo, extraño, rebelde. ¿Y si todavía quedaba algo más? ¿Y si la vida no había dicho su última palabra? El espectáculo continuaba como un circo grotesco. El gerente arrogante inflaba el pecho, disfrutando de los aplausos como un emperador cruel. Los clientes ricos se unían en coro, grabando cada segundo para exhibirlo en redes sociales. El aire estaba impregnado de indiferencia colectiva, tan densa que asfixiaba. Cada carcajada era un látigo, cada mirada de desprecio una condena. El mendigo, sin embargo, permanecía en silencio, con los ojos ardiendo bajo la sombra de su barba. Dentro de sí, una voz interior repetía: «Esto no es el final. Algún día ellos sabrán quién soy».
Era un silencio que no era derrota, sino promesa. Un silencio cargado de rabia, de memorias amargas, de dolores que lo habían doblado, pero no roto. Nadie allí lo entendía. Nadie sospechaba que en aquel instante, bajo las luces de una tienda de lujo, acababa de comenzar algo que cambiaría para siempre la vida de todos los presentes. Las carcajadas llenaron el salón como un eco cruel, un rugido que rebotaba entre los ventanales brillantes y los coches relucientes. El gerente, hinchado de arrogancia, levantó los brazos como si hubiese logrado una hazaña. «Aquí no entra la miseria», declaró con voz teatral, y la frase fue recibida con aplausos disimulados y risas estridentes. Los clientes ricos lo miraban con aprobación, levantando copas de champán, mientras algunos sacaban sus teléfonos para inmortalizar la escena. El chasquido de las cámaras se mezclaba con el zumbido suave del aire acondicionado, creando una atmósfera de espectáculo. El mendigo, empujado contra el suelo frío de mármol, permanecía callado, con la mirada fija en un punto lejano. No quería darles el gusto de verlo suplicar. El olor a perfume caro y a cuero nuevo lo envolvía, recordándole que aquel mundo no estaba hecho para él, al menos no bajo esa apariencia. Cada cliente parecía competir por la burla más hiriente. Uno agitó las llaves de un Lamborghini dorado, diciendo con sorna, «Ni en sueños podrás rozar algo así». Otro, con sonrisa torcida, añadió, «Al único volante que puedes aspirar es al de un carrito de supermercado». Las risas estallaron de nuevo, un coro grotesco que convertía la humillación en entretenimiento. El gerente se paseaba con paso firme, como un emperador en su coliseo, disfrutando de cada comentario como si fueran vítores. Aquel hombre, reducido a mendigo, se convirtió en el bufón obligado de un circo de lujo. El contraste era brutal. Mientras los coches brillaban como joyas bajo las luces, la dignidad humana era arrastrada por el suelo, tratada como polvo que se barre sin pensar. El hombre respiraba hondo, intentando controlar el nudo que le apretaba la garganta. No era la primera vez que lo despreciaban, pero nunca el espectáculo había sido tan público, tan ruidoso, tan cruel. Cada carcajada era un látigo que le recordaba noches de hambre, días de soledad, horas en que el alcohol era su única forma de silenciar el vacío. Recordó a su esposa perdida, la enfermedad que no pudo costear, los amigos que lo abandonaron cuando ya no tenía nada para ofrecer. Todo se mezclaba con esas voces que lo reducían a un trapo, a una sombra, y sin embargo, había algo distinto en sus ojos, una chispa de resistencia, una furia contenida que nadie supo leer. Una mujer elegante, con vestido de seda y mirada helada, comentó en voz baja, «Estas personas no saben cuál es su lugar». Sus palabras, suaves pero venenosas, pesaron más que cualquier grito. El mendigo la escuchó, y por dentro se quebró un poco más, como si lo condenaran a ser invisible para siempre. Mientras tanto, los celulares seguían grabando, las risas seguían estallando, y el gerente posaba como si estuviera ofreciendo un espectáculo exclusivo. Afuera, el sol iluminaba la fachada de vidrio, haciendo brillar aún más los Ferrari y Porsche en exhibición, como si el universo entero se burlara de la miseria que se arrastraba dentro. En medio de aquella algarabía cruel, hubo un instante de silencio. El mendigo alzó la mirada y se cruzó con los ojos de una joven vendedora, Camila, que observaba la escena con los labios apretados y los puños escondidos tras la espalda. Sus ojos estaban húmedos, pero ella no se atrevía a hablar. El gerente la vigilaba de reojo, imponiendo miedo con solo fruncir el ceño. Camila tragó saliva, como si cada insulto también se clavara en ella, y bajó la cabeza. Nadie en ese salón quería arriesgar su puesto o su prestigio para defender a alguien que parecía no tener valor. Y sin embargo, en ese silencio compartido, el mendigo sintió por primera vez
que no estaba completamente solo. Aunque fuera apenas una chispa, había humanidad en algún rincón de aquel infierno de risas. El bullicio de la tienda parecía desvanecerse en un eco lejano, mientras él permanecía inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido solo para dejarlo frente a su propio abismo. No respondía a los insultos ni a las carcajadas. Guardaba un silencio que no era vacío, sino un peso insoportable cargado de años de heridas invisibles. Ese silencio era su escudo, pero también su condena, porque mientras todos lo miraban como a un objeto ridículo, en su interior desfilaban recuerdos que ardían más que cualquier burla. Recordó la primera noche que durmió en la calle, el frío cortándole la piel como cuchillas, el olor a orina y humedad impregnando sus ropas, y esa sensación devastadora de que ya no pertenecía a ningún lugar. Ese silencio lo devolvió a escenas que nunca quiso recordar. La botella de alcohol en sus manos temblorosas, la falsa calidez que apagaba momentáneamente el hambre y la tristeza, para luego dejarle un vacío aún más profundo. La tarde en que su esposa, cansada de las promesas rotas, se marchó llevándose a sus hijos. El hospital donde perdió a su madre sin poder costear los medicamentos, escuchando cómo la muerte le arrebataba la única voz que lo llamaba hijo. Cada imagen se encadenaba como látigos en su memoria, repitiéndose con precisión cruel. Y allí estaba ahora, frente a hombres que no sabían nada de su historia, pero que se permitían reducirlo a una palabra: mendigo. La soledad se había convertido en su compañera más fiel. No era solo la falta de un techo, era la ausencia de alguien que lo mirara como humano. Pasaba días enteros sin que nadie pronunciara su nombre, como si su existencia hubiese sido borrada. El hambre mordía su estómago con la puntualidad de un reloj, y el cuerpo, debilitado por enfermedades nunca tratadas, le recordaba que estaba a un paso de rendirse. En ese silencio, sin embargo, no había resignación. Era un silencio que contenía rabia, un fuego lento que lo mantenía en pie a pesar de todo. Quienes lo despreciaban no sabían que ese hombre había sobrevivido a dolores que ninguno de ellos podría soportar. Sus ojos ardían mientras recorría el brillo artificial de los autos. Los Ferrari parecían monstruos rojos respirando arrogancia, los Lamborghini destellaban como soles intocables, y los Porsche reflejaban la frialdad de un mundo que valoraba más el metal que la carne. Cada carro era una ofensa silenciosa, un recordatorio de que la sociedad prefería pulir máquinas antes que sanar heridas humanas. El gerente y los clientes se regodeaban, convencidos de que aquel silencio era vergüenza. No entendían que detrás de esos labios cerrados había gritos enterrados, memorias de hambre, de niños llorando por pan, de noches abrazado al aire helado. Era un silencio que contenía 1000 palabras que él no estaba dispuesto a regalarles todavía. Y sin embargo, en medio de ese silencio que lo devoraba, surgió una grieta de luz. Pensó en las veces en que había compartido el último pedazo de pan con otro indigente, en la mano temblorosa que una anciana le tendió una noche helada con un trozo de manta, en el niño que una vez le sonrió sin miedo ni desprecio. Esos recuerdos pequeños, casi invisibles, eran los que lo mantenían vivo, porque aunque había perdido familia, casa y salud, aún quedaba en él una chispa de humanidad. Esa chispa que el gerente arrogante y los clientes ricos nunca lograrían apagar, porque nacía no del lujo, sino de la resistencia. Y ese silencio, tan incomprendido, pronto se convertiría en la semilla de una revelación que nadie en aquella tienda imaginaba. El aire dentro de la tienda estaba cargado, como si el lujo mismo pesara sobre sus hombros. Las carcajadas continuaban, el gerente se paseaba inflando el pecho y los clientes ricos lo miraban como a un animal derrotado. El mendigo, con la cabeza gacha, parecía rendido ante aquella avalancha de desprecio.
Pero en medio del ruido ocurrió algo que nadie más advirtió. Un silencio extraño, breve, lo envolvió, como si el bullicio se apagara solo para él. Entonces, una voz suave, serena, atravesó su mente. «No estás solo». Levantó la mirada, desconcertado, y entre los reflejos de los ventanales creyó ver una figura difusa. Un hombre de manto claro, con el rostro iluminado por una calma imposible, lo observaba en silencio. No dijo más, pero en esos ojos había un abrazo que ninguna palabra podía dar. Fue apenas un instante, una visión fugaz que podría confundirse con un juego de luces. Nadie alrededor se detuvo, nadie lo notó. Las risas seguían, las copas chocaban, los celulares grababan, pero él sí lo vio. Y ese instante, tan breve como un parpadeo, bastó para que su corazón encontrara una grieta en el muro de desesperanza que lo oprimía. Sintió un calor extraño recorrerle el pecho, un alivio que no venía de fuera sino de lo profundo. Aquella presencia era como un recordatorio de que, aunque el mundo lo arrojara al suelo, había alguien que aún lo veía de pie. El mendigo bajó la cabeza otra vez, temiendo perder la imagen si la miraba demasiado. Sus ojos, húmedos, ardían con una mezcla de rabia y ternura. No sabía si lo había imaginado, si era el cansancio, el hambre o una ilusión provocada por su cuerpo debilitado, pero lo cierto es que lo sintió, y esa certeza, tan frágil y tan poderosa al mismo tiempo, encendió algo dentro de él. «No estás solo», resonaba en su memoria, como un eco que contrarrestaba cada insulto. Era la primera vez en mucho tiempo que esas palabras tenían sentido. Mientras los clientes seguían con sus burlas, él guardaba el secreto. Era como si llevara un tesoro invisible en el bolsillo, un tesoro que lo mantenía en pie, aunque quisieran quebrarlo. Recordó las noches de hambre en que pensó en rendirse, las madrugadas en que la botella fue su única compañía. Ahora, en medio de ese infierno de lujo y arrogancia, una chispa se había encendido. Tal vez aún quedaba algo por lo cual luchar. Tal vez esa visión no era una casualidad, sino un llamado. El gerente, sin darse cuenta de lo que acababa de suceder, lo empujó otra vez con desdén, arrancando nuevas risas del público. Pero esta vez el golpe no cayó sobre un hombre derrotado, sino sobre alguien que llevaba en el corazón una semilla de esperanza. Nadie lo supo, nadie lo imaginó. Para los demás seguía siendo un mendigo, un trapo sucio expulsado de un mundo que no lo quería. Pero él ya no era exactamente el mismo. En su silencio, ahora habitaba una promesa, la promesa de que la dignidad no podía ser borrada y de que, en el momento preciso, aquella chispa se convertiría en fuego. Las risas, en lugar de apagarse, crecieron como una hoguera alimentada por cada palabra cruel. Rogerio, un cliente de traje gris y sonrisa venenosa, levantó la voz para asegurarse de que todos lo escucharan. «Si lo dejamos entrar, seguro roba hasta las alfombras». El comentario arrancó carcajadas aún más fuertes, y algunos casi derramaron sus copas de champán mientras repetían la broma. Otro, con un Porsche recién comprado, añadió: «Estos tipos solo sirven para limpiar vidrios en los semáforos, ni pensar que puedan mirar un Ferrari de cerca». El ambiente se había transformado en un coliseo romano donde el mendigo era la presa, y los espectadores, sedientos de humillación, pedían más sangre, más espectáculo. El gerente Álvaro Montenegro, con gesto satisfecho, se paseaba como un actor principal en su escenario. Cada insulto lo engrandecía, cada risa le parecía un aplauso. Miraba a los clientes con complicidad, como si todos compartieran un pacto silencioso de desprecio. A su lado, un joven empleado, ansioso por agradar en su primer mes de trabajo, se animó a aportar su cuota de crueldad. «Si lo dejan entrar, roba hasta el tapete de la entrada», dijo con nerviosa seguridad. El gerente asintió con una sonrisa torcida, premiando al novato por su servilismo. La tienda, llena de coches que brillaban como joyas bajo las luces blancas,
se había convertido en un teatro grotesco donde la dignidad era la única ausente. Camila, en un rincón, apretaba los puños detrás del mostrador. Sus ojos seguían la escena con creciente incomodidad, el rostro pálido, los labios apretados. Quería gritar, quería romper ese silencio cómplice, pero el miedo la paralizaba. Sabía que bastaba un gesto en falso para perder su empleo y necesitaba aquel sueldo para sostener a su madre enferma. Cada insulto se clavaba en su pecho como un dardo y, sin embargo, debía callar. Si abro la boca, me despiden, pensaba con amargura. El mendigo, desde el suelo, alcanzó a cruzar su mirada con la de ella. Fue apenas un segundo, pero suficiente para que Camila sintiera que sus silencios también la estaban juzgando. Rogerio no paraba. Se inclinó hacia la puerta, sacudió un manojo de llaves y las hizo tintinear como si fueran joyas sagradas. ¿Ves esto? Es más de lo que ganarás en toda tu vida, lanzó mirando directamente al mendigo. La burla fue celebrada con aplausos sarcásticos, como si estuvieran en una comedia barata. Un cliente de blazer azul remató: «El único volante que este tipo conocerá es el de un carrito de supermercado». Las carcajadas resonaron como truenos. El gerente, viendo que el espectáculo subía de tono, se permitió un gesto aún más bajo. Se inclinó hacia el mendigo y lo empujó de nuevo, esta vez con violencia deliberada. El golpe lo hizo tambalear, pero no caer. Y ese detalle, que nadie quiso notar, era la señal de que dentro de aquel hombre había una fuerza contenida que aún resistía. La tienda, cubierta de espejos y luces frías, reflejaba no solo el brillo de los coches, sino la fealdad de los rostros que se distorsionaban entre risas. Era un carnaval de soberbia, una orgía de desprecio. El mendigo, sin embargo, permanecía en silencio, con los labios apretados y los ojos ardiendo. En su mente, la voz que había escuchado minutos antes resonaba como un eco persistente. «No estás solo». Ese recuerdo lo mantenía firme, aunque cada palabra hiriera más que un golpe. Camila, incapaz de contener las lágrimas, giró el rostro para que nadie la viera llorar. Sabía que aquel silencio suyo tenía precio, pero también intuía que estaba presenciando algo más grande que un simple acto de humillación. Lo que nadie en esa sala sospechaba era que cada insulto, cada burla, cada empujón estaba marcando el inicio de una historia que pronto daría un giro inesperado. El último empujón lo sacudió con violencia, casi lo arrojó contra el marco de la puerta de vidrio. Las risas estallaron de nuevo, estrepitosas, como si el dolor ajeno fuese un espectáculo imprescindible en aquella tienda de lujo. El gerente Álvaro Montenegro, erguido como un emperador satisfecho, extendía los brazos para recibir la aprobación de los clientes. «Aquí solo entra quien tiene dinero de verdad», proclamó con arrogancia, y un murmullo de aprobación se mezcló con el sonido metálico de copas chocando. El eco de las palabras rebotaba en los espejos, en los cromados brillantes de un Lamborghini amarillo y en el cuero impecable de un Porsche negro. Era como si todo en ese lugar conspirara para reforzar la humillación. Heitor permaneció quieto, respirando con dificultad. El polvo del suelo se pegaba a su ropa rasgada, el sudor le caía por la frente y su barba descuidada parecía aún más desordenada bajo las luces blancas. Pero en sus ojos había algo distinto. No era resignación, era un fuego contenido que nadie supo reconocer. Durante unos segundos pareció que iba a aceptar la derrota. Se llevó la mano al pecho como quien busca aire, y en un murmullo apenas audible pronunció: «Ustedes no tienen idea de lo que están haciendo». La frase se perdió entre las carcajadas, pero quienes la oyeron sintieron un estremecimiento extraño, como un viento helado colándose por una ventana cerrada. Rogerio, con su whisky en la mano, fue el primero en reaccionar. «¿Qué dijiste, mendigo? ¿Acaso ahora nos vienes a dar sermones?»
Su voz, cargada de burla, fue recibida con nuevas carcajadas, pero la tensión era distinta. Por un instante, las palabras de Heitor quedaron flotando en el aire, incómodas, como si tuvieran un peso mayor del que aparentaban. Camila, desde su rincón, apretó los labios al escucharlo. Ella sí lo había oído con claridad, y ese susurro le atravesó como un puñal silencioso. No era un lamento, era una advertencia. No provenía de la debilidad, sino de la convicción de alguien que parecía conocer un secreto oculto. El silencio duró apenas segundos, pero fue suficiente para que la escena cambiara de tono. Algunos clientes desviaron la mirada incómodos, aunque enseguida se obligaron a reír para no romper el pacto colectivo del desprecio. El joven empleado, con los ojos brillando de nervios, susurró: «Seguro está loco». Sin embargo, en su voz había una duda que antes no existía. El eco de aquella frase parecía corroer lentamente las paredes de arrogancia que dominaban el ambiente. El propio Álvaro, al mirar a los ojos del mendigo, sintió un pequeño temblor en el estómago, un malestar que no supo explicar. «¡Silencio, mendigo!», gritó con rabia, como si necesitara cubrir con ruido la sensación incómoda que empezaba a crecer dentro de él. Heitor inclinó la cabeza y no respondió. No necesitaba hacerlo. Sus palabras ya habían sembrado la semilla. Camila, con lágrimas contenidas, murmuró para sí: «Eso no va a quedar así». Nadie la escuchó, pero Heitor, desde el suelo, levantó apenas la vista y alcanzó sus ojos. Ese breve cruce fue como un pacto silencioso. El bullicio de la tienda siguió, las risas regresaron, los insultos se repitieron, y sin embargo algo había cambiado. Bajo el brillo falso de los coches importados, una sombra invisible se extendía sobre todos los presentes. El espectáculo de humillación había dejado de ser un juego inocuo. Ahora cargaba con la promesa de consecuencias inevitables. Dentro de la tienda, tras la expulsión, no hubo silencio incómodo ni reflexión. Al contrario, el ambiente se llenó de júbilo como si acabaran de asistir a una escena cómica. Un hombre con blazer azul alzó su copa de champán y brindó en voz alta: «Así se hace, gerente. Aquí no hay lugar para parásitos». Las risas explotaron de nuevo, rebotando en los ventanales de cristal y mezclándose con el olor a cuero nuevo que impregnaba cada rincón. El gerente Álvaro Montenegro, orgulloso de su papel, levantó la barbilla y recibió los elogios como medallas invisibles. Para ellos no había ocurrido una humillación, sino un acto de limpieza. Era el triunfo de la arrogancia disfrazada de orden. Camila, detrás de un mostrador cargado de catálogos relucientes, sentía que el aire se volvía irrespirable. Miraba alrededor y veía a sus compañeros sonreír, cómplices silenciosos que preferían el aplauso fácil al riesgo de enfrentar la injusticia. Una colega mayor se inclinó hacia ella y susurró: «No te metas, chica. Haz tu trabajo y calla». Esas palabras le calaron como una losa. Callar significaba sobrevivir, pero también significaba traicionarse a sí misma. Sus manos temblaban al pasar páginas que ni siquiera veía. Por dentro gritaba, por fuera sonreía con falsedad. El contraste la estaba destrozando. Mientras tanto, un elegante matrimonio observaba un Ferrari rojo estacionado en el centro de la sala como si nada hubiera pasado minutos antes. «¿Crees que combinará con nuestro apartamento nuevo en la playa?», preguntó la mujer con ligereza. «Claro, va a quedar perfecto. Todos notarán que estamos en otro nivel», respondió su marido inflando el pecho. Sus voces sonaban como bofetadas, como si celebraran sobre los restos de una dignidad recién pisoteada. La humillación había sido devorada por la indiferencia, transformada en simple ruido de fondo. Los clientes preferían hablar de ostentación, ignorando el vacío moral que lo rodeaba. Álvaro, satisfecho, volvió a imponerse en el centro del salón.
Aquí no es un hospicio, señores. Aquí solo entra quien puede pagar. Y no voy a tolerar miserables intentando sacar provecho. Sus palabras fueron recibidas con cabeceos de aprobación. Algunos incluso aplaudieron. El público estaba embriagado por el eco de la crueldad. Para ellos, el mendigo no era un ser humano que había sido humillado hacía apenas minutos, sino una sombra que nunca debió existir allí dentro. El poder del desprecio colectivo era más fuerte que cualquier compasión individual. Lo que realmente se celebraba no era la expulsión de un hombre pobre, sino la reafirmación de un sistema que ponía los coches por encima de la gente. Camila tragó saliva y bajó la cabeza, fingiendo acomodar unos papeles. Quería hablar, quería decirles que estaban todos ciegos, pero sabía que una sola voz se perdería entre tantas risas. El miedo la obligaba a callar, pero su corazón latía con furia. Observaba a los clientes acariciar la pintura brillante de un Lamborghini como si fueran reliquias sagradas, mientras la dignidad de un hombre había sido lanzada al suelo junto con una moneda. El contraste era insoportable. Máquinas, idolatradas, vidas despreciadas. Camila sintió que las lágrimas amenazaban con escapar y murmuró en silencio: «Esto no puede quedar así». Nadie la escuchó, pero esa chispa de inconformidad sería la semilla de la transformación que pronto haría tambalear el falso lujo de aquel templo de soberbia. Rogerio, con el rostro encendido por la soberbia, no se conformó con las risas. Quiso dejar su marca personal en la escena. Metió la mano en el bolsillo y sacó una moneda reluciente. Caminó hasta la puerta, donde Heitor aún se mantenía de pie, y la arrojó al suelo con desprecio. «Toma, mendigo, es más de lo que vales», gritó, asegurándose de que todos lo escucharan. El metal golpeó el mármol con un tintineo seco que retumbó en los oídos de los presentes. La risa colectiva explotó como un aplauso cruel. Para los clientes, aquel gesto era el clímax de la comedia. Para Heitor, era un golpe más profundo que cualquier empujón. El aire dentro de la tienda se volvió aún más pesado. La humillación había alcanzado un nivel insoportable, pero en lugar de detenerse, la multitud lo convirtió en combustible. Varias manos sacaron teléfonos de los bolsillos, las pantallas brillaron y comenzaron a grabar. «Esto va a explotar en Instagram», dijo una joven, enfocando la cámara hacia el mendigo como si se tratara de un animal en exhibición. Otro cliente añadió: «Voy a subirlo con la frase: ni los pobres pueden resistirse a una Ferrari». Las carcajadas acompañaron cada palabra. La crueldad ya no era solo presencial. Estaba a punto de transformarse en espectáculo digital, condenado a viralizarse en cuestión de horas. Heitor observó las luces de los teléfonos apuntándole. Era como estar bajo reflectores en un escenario donde él jamás había pedido actuar. Su respiración era lenta, controlada, pero su corazón latía con fuerza. Había algo humillante en ver cómo la dignidad humana podía convertirse en contenido para redes sociales. Las cámaras lo despojaban incluso del silencio. Lo reducían a un objeto de burla con millones de espectadores potenciales. «Se están riendo ahora», murmuró con una calma inquietante, «pero pronto se atragantarán con su propio desprecio». La frase, pronunciada con voz grave y firme, cortó por un instante el aire enrarecido. El eco fue suficiente para que algunos dejaran de grabar, nerviosos. El gerente Álvaro Montenegro reaccionó de inmediato, buscando recuperar el control. «Cállate, mendigo. Desaparece antes de que te arrastre la seguridad», bramó con voz tensa, pero aunque su tono era duro, en su interior sintió una punzada de miedo. Había algo en la serenidad del hombre que no encajaba con la imagen de un derrotado. Rogerio, intentando disimular su propio nerviosismo, volvió a reír con estrépito. «¿Lo oyeron? Se cree profeta. En serio, alguien debería darle un premio por la mejor actuación del año». El público lo siguió entre risas,
pero el sonido ya no era el mismo. Se percibía forzado, como si la seguridad del grupo comenzara a resquebrajarse. Camila, con los ojos rojos de tanto contener las lágrimas, no pudo soportar más. Dio un paso al frente y con la voz temblorosa, pero decidida, gritó: «¡Basta! ¡Esto no está bien!». El silencio que siguió fue breve, pero denso. Todos giraron hacia ella con sorpresa. Álvaro la miró con furia. «Tú estás aquí para vender coches, no para defender vagabundos. Un comentario más y serás tú la que salga por esa puerta». Las risas regresaron, esta vez dirigidas contra ella. Rogerio, aprovechando la ocasión, lanzó una última provocación. «Claro, la novata lo defiende porque es de su mismo nivel, gente que nunca llegará a nada». Camila bajó la cabeza, herida, pero sus ojos buscaban a Heitor, que desde el umbral le devolvió una mirada firme, cargada de agradecimiento silencioso. Allí, entre insultos y cámaras, nacía un lazo invisible que pronto se transformaría en la clave de toda la historia. Heitor permaneció en el umbral, con la espalda contra el vidrio frío de la puerta, soportando el peso de todas las miradas. Las cámaras aún lo enfocaban, los celulares elevados como antorchas modernas que alimentaban un espectáculo vergonzoso. Los insultos se repetían, pero él no reaccionaba con rabia. Levantó lentamente la mano, un gesto sencillo que captó la atención de todos. Su voz emergió grave, pero tranquila, como si no le hablara a ellos, sino a un tribunal invisible. Se están riendo ahora, pero pronto se atragantarán con sus propias burlas. El murmullo de los clientes se cortó como un hilo tenso. Hubo un silencio breve, pero tan denso que hasta los motores de los coches en exhibición parecían apagados. El gerente Álvaro, nervioso, intentó sofocar esa pausa con un grito: «¡Cállate! ¡No eres nadie! ¡Sal de aquí de una vez!». Su tono buscaba firmeza, pero se quebró en la última palabra. Algunos clientes desviaron la mirada, incómodos, aunque no se atrevieron a admitirlo. Rogerio, con una risa forzada, agitó de nuevo las llaves de su Ferrari. «¿En serio? ¿Y qué vas a hacer, mendigo? ¿Volver debajo del puente? El único volante que tocarás es el de un carrito de supermercado». La carcajada que siguió no tuvo la misma fuerza de antes. Por primera vez, la burla comenzaba a resbalar, incapaz de borrar la inquietud que se extendía como una mancha invisible. Camila, al escuchar esas palabras, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo en el tono de Heitor no sonaba a amenaza vacía, sino a certeza. Sus ojos se encontraron con los de él y, en ese instante, entendió que había una historia oculta bajo aquellas ropas rasgadas. No era un mendigo común. Había dignidad en su postura, un poder extraño en su silencio, como si llevara consigo una verdad que nadie más podía ver. El contraste con los clientes, ebrios de arrogancia, se hacía cada vez más evidente. Mientras ellos se aferraban a sus coches brillantes, él se aferraba a una convicción que los desarmaba sin necesidad de alzar la voz. El ambiente en la tienda se volvió espeso, casi irrespirable. Los clientes que aún grababan bajaron sus teléfonos, inseguros de lo que estaban capturando. La risa colectiva se apagó poco a poco, como un fuego que se queda sin oxígeno. Álvaro apretaba los dientes, frustrado porque no lograba controlar la situación como antes. Sus palabras ya no tenían el mismo eco. Rogerio, obstinado, intentó recuperar la atención. «No pasa de un loco. Vamos, gente, no se dejen impresionar». Pero incluso él, al mirar a Heitor directamente, sintió que aquella calma inquebrantable lo desnudaba frente a todos. No era miedo lo que lo paralizaba, era vergüenza, aunque no quisiera admitirlo. Heitor bajó la mano y se inclinó apenas hacia adelante, su sombra proyectándose en el suelo brillante de mármol. «No vine aquí a mendigar», dijo despacio, cada palabra cayendo como una piedra en un lago.
Vine para ver quiénes son ustedes cuando creen que nadie los observa. La frase quedó flotando, cargada de un peso insoportable. La tienda, que minutos antes vibraba, con risas y música de fondo, ahora parecía un tribunal silencioso. Nadie sabía qué responder. En ese momento, bajo las luces frías que iluminaban Ferrari, Lamborghini y Porsche, lo que brillaba no era el lujo, sino el abismo que comenzaba a abrirse entre la arrogancia colectiva y la dignidad silenciosa de un hombre al que todos habían despreciado. El bullicio se desmoronó poco a poco, como si las paredes mismas hubieran absorbido el veneno de las risas. Heitor permanecía erguido en la entrada, con las ropas desgarradas y el polvo pegado a su piel, pero sin un solo gesto de derrota. Respiraba con calma, como si el aire cargado de desprecio no pudiera asfixiarlo. Esa serenidad era en sí misma un desafío. Sus ojos, oscuros y firmes, recorrían el salón sin miedo, y en cada mirada que devolvía dejaba expuesta la fragilidad oculta de quienes lo habían insultado. No necesitaba palabras para demostrar fuerza. Su silencio era más devastador que cualquier grito. Camila, que lo observaba desde detrás de un mostrador, sintió un nudo en la garganta. Había visto mendigos antes, había presenciado injusticias en la calle, pero jamás algo como aquello. Había en ese hombre un peso distinto, una dignidad que se negaba a morir bajo la humillación. Cuando sus ojos se cruzaron con los de ella, el tiempo pareció detenerse. Fue apenas un instante, pero en esa mirada compartida cabían 1000 confesiones. El dolor de él, la impotencia de ella y una promesa muda de que aquello aún no terminaba. No hubo palabras, pero sí un reconocimiento que marcaba el inicio de un lazo invisible. Los demás no lo notaron, ocupados todavía en recuperar el tono de burla que ya no sonaba tan convincente. Rogerio intentó alzar de nuevo su whisky y bromear, pero su voz salió quebrada, despojada de la misma seguridad de antes. Álvaro, irritado, fingió ordenar a los empleados que atendieran a los clientes, como si la vida de la tienda siguiera su curso normal. Pero el ambiente había cambiado. El eco de las palabras de Heitor, «Vine para ver quiénes son», seguía colgando del aire como una campana que nadie podía dejar de oír. El lujo de los coches que antes cegaba con su brillo parecía ahora un telón vacío frente a la escena de dignidad silenciosa que lo eclipsaba todo. Camila apretó los labios para contener las lágrimas. Su instinto le pedía gritar, ponerse de pie y defenderlo, pero el miedo la sujetaba como cadenas invisibles. Recordó las palabras de su compañera: «Haz tu trabajo y calla». Recordó también a su madre enferma en casa, a quien debía mantener. Cada pensamiento era un peso que la obligaba a quedarse en su sitio, pero en el fondo sabía que ya había tomado partido. Esa mirada compartida la había marcado. Si no podía hablar, al menos resistiría por dentro, aferrada a la certeza de que aquel hombre no era lo que todos creían. Heitor lo supo, lo leyó en sus ojos, y por primera vez, en esa noche oscura, permitió que la dureza de su rostro se suavizara en un gesto casi imperceptible. Una leve inclinación de cabeza, un agradecimiento mudo. Camila lo entendió al instante. Era como si él le hubiera dicho sin palabras: «No estás sola. Tu silencio también tiene valor». Ese pacto silencioso, invisible para los arrogantes que lo rodeaban, era la semilla de lo que vendría. Mientras la tienda se ahogaba en un lujo vacío, una pequeña llama de humanidad ardía entre dos miradas. Y esa llama sería suficiente para encender el incendio que pronto consumiría toda la soberbia acumulada en Ninon Center. Aquel lugar, el empujón final, lo lanzó contra la acera. La puerta automática se cerró detrás de él con un silbido metálico, como si sellara su condena. Dentro estallaron carcajadas, brindis y hasta un aplauso breve.
como si hubieran acabado de expulsar a una plaga. «Bien hecho, Álvaro», gritó un cliente con blazer azul levantando su copa de champán. «Aquí no entran parásitos». El gerente sonrió satisfecho, inflado de orgullo, mientras los demás retomaban la charla sobre coches y cifras millonarias. En sus rostros no quedaba rastro de incomodidad. Para ellos, todo había sido apenas una anécdota divertida. El lujo se había impuesto otra vez sobre la compasión. Heitor, de pie en la acera, respiró hondo. Su ropa seguía cubierta de polvo. Las risas lo alcanzaban como ecos hirientes, pero en su rostro no había derrota. Sus pasos eran firmes, incluso elegantes en su lentitud, como si cada movimiento estuviera calculado. No bajó la cabeza. Caminó despacio bajo el sol que comenzaba reflejando destellos rojizos en los ventanales de la tienda. Parecía un hombre derrotado solo para quienes no podían mirar más allá de las apariencias. Dentro de él, sin embargo, una decisión comenzaba a tomar forma. Cada insulto recibido era ahora un ladrillo en la muralla invisible de su determinación. En el interior, la celebración continuaba. Nadie se preguntaba si lo que habían hecho había sido cruel. La indiferencia era más cómoda, el lujo más brillante. Un acomodado conversaba sobre si la Ferrari roja combinaría mejor con su nuevo apartamento en la playa. Otro cliente presumía de que el Porsche negro sería la envidia de su barrio. Para ellos, el mendigo ya no existía. Había sido borrado como una mancha incómoda. Sin embargo, en las sombras de esa supuesta victoria comenzaba a crecer la semilla de una revelación que pronto los obligaría a mirarse al espejo. Camila, desde dentro, lo siguió con la mirada hasta que su silueta se perdió en la esquina de la calle. Su corazón latía con fuerza. Sabía que no había sido una simple expulsión. Había visto algo en su forma de caminar, en su manera de sostener la dignidad incluso bajo el desprecio. Se llevó una mano al pecho y murmuró, apenas audible: «Esto no termina aquí». Sus compañeros la vieron con extrañeza, pero no dijeron nada. Tal vez porque en el fondo también sintieron que esa escena tenía un peso distinto al de una simple anécdota cruel. Heitor dobló la esquina y se perdió entre el bullicio de la ciudad. El eco de las risas aún lo acompañaba, pero no como un recuerdo doloroso, sino como una deuda pendiente. Sabía que esa humillación pública era solo la primera escena de un guión que él mismo había escrito en silencio. No llevaba prisa. No necesitaba levantar la voz ni devolver los insultos. Cada uno de los presentes en la tienda ya había revelado su verdadero rostro. Y él había visto todo lo que necesitaba ver. La decisión estaba tomada. La dignidad sería su arma. ¿Verdad? Su sentencia. El juego apenas comenzaba y cuando el tablero girara, no habría marcha atrás. Heitor avanzaba despacio por la acera, el ruido de los coches mezclándose con las risas que todavía escapaban desde el interior de la tienda. Caminaba con la dignidad intacta, aunque cada paso arrastraba el peso invisible de la humillación. Fue entonces cuando escuchó una voz suave detrás de él. «¡Espere!». Se detuvo, girando apenas la cabeza. Camila corría hacia él, con el rostro encendido y un vaso de agua en las manos. Al alcanzarlo, se quedó sin aliento, pero con la determinación brillando en sus ojos. «Perdón por lo que pasó ahí dentro», murmuró. «No es justo lo que le hicieron». Su voz temblaba, pero cada palabra llevaba el peso de una valentía oculta. Heitor aceptó el vaso, lo sostuvo unos segundos y lo miró con una intensidad que desarmó a la joven. Bebió un sorbo lento, como si cada gota refrescara no solo su garganta, sino la herida invisible que cargaba. Luego, levantó la vista y clavó sus ojos en los de ella. «Eres la única que no perdió la humanidad en medio de tanto ruido», dijo con firmeza. Camila sintió un nudo en el estómago. Quiso responder,
pero la emoción la paralizó. Era como si aquel hombre, al que todos habían despreciado como un mendigo, hablara con la voz de alguien que llevaba dentro una certeza más grande que cualquier riqueza. Yo quería hacer más, confesó ella bajando la mirada. Pero, si hablaba, me despedían. Estoy a prueba todavía este trabajo para cuidar a mi madre. El hilo de su voz temblaba entre vergüenza y arrepentimiento. Heitor colocó suavemente una mano en su hombro, gesto inesperado en medio del bullicio indiferente de la calle. No te castigues. A veces, el coraje no es gritar más fuerte que los demás, sino no dejar que tu corazón se endurezca como el de ellos. Camila levantó los ojos y se encontró con una serenidad que la conmovió hasta las lágrimas. No estaba frente a un mendigo. De eso ya no tenía dudas. Las luces de la ciudad se reflejaban en sus ojos cuando, casi sin pensar, preguntó en voz baja: ¿Quién es usted de verdad? Heitor sonrió con discreción, una curva mínima en los labios, pero suficiente para añadir más misterio. Un día lo sabrás, respondió sin explicar nada más. Camila sintió que esa respuesta no era una evasiva, sino una promesa. El silencio entre ambos no era incómodo, sino profundo, cargado de algo que no podía describir. El tráfico, las bocinas, los pasos de transeúntes se desdibujaron. Lo único que importaba era aquella conversación breve que parecía suspender el tiempo. Antes de volver a la tienda, Camila lo miró con determinación renovada. «Si depende de mí, esto no quedará así», dijo. Y por primera vez en toda la jornada su voz sonó firme, sin temblores. Heitor asintió en silencio, agradecido. El vaso vacío cambió de manos, pero lo que había quedado entre ellos era mucho más que agua compartida. Era un pacto invisible, un compromiso que pronto daría frutos. Mientras ella regresaba con pasos rápidos, temerosa de que notaran su ausencia, él se quedó de pie bajo la luz anaranjada del atardecer. Por primera vez desde la humillación, sonrió levemente. Una llama de esperanza había encendido el inicio de la transformación. La tarde se había desvanecido en tonos rojizos cuando un rugido de motor estremeció la avenida. Los ventanales de la tienda vibraron y los clientes, curiosos, se arremolinaron cerca de la entrada. Una Ferrari roja, impecable, se detuvo frente a la puerta automática. El sonido poderoso del motor atrajo miradas de transeúntes que se detenían en la acera, sorprendidos. El gerente Álvaro Montenegro alisó nervioso su corbata y esbozó una sonrisa ansiosa. «Este sí es un cliente de verdad», murmuró entre dientes, convencido de que estaba a punto de cerrar la venta más grande del mes. Los empleados corrieron a alinearse, preparados para recibir a alguien que, en su imaginario, representaba poder y dinero. La puerta del vehículo se abrió despacio y el silencio cayó sobre el lugar. Del interior emergió el mismo hombre que horas antes habían humillado y echado a empujones. Solo que ahora no vestía harapos. Llevaba un traje italiano perfectamente cortado, zapatos de cuero que resonaban con autoridad contra el mármol, y una mirada serena que destilaba seguridad. Los clientes boquiabiertos dieron un paso atrás, algunos soltaron exclamaciones ahogadas, y Rogerio dejó caer su vaso de whisky que se estrelló contra el suelo en 1000 pedazos. La incredulidad se transformó en miedo. El mendigo que habían despreciado se revelaba como alguien que nunca imaginaron. Heitor Nogueira se quitó los lentes oscuros lentamente y recorrió la sala con la mirada. No necesitó levantar la voz para hacerse escuchar. El silencio era absoluto. Cada paso que daba era como un juicio. «Les advertí que no tenían idea de quién estaba frente a ustedes», dijo con calma. Sus palabras atravesaron la sala como cuchillas. Nadie se atrevió a reír esta vez. El lujo de los coches parecía empequeñecido, como si la vergüenza colectiva opacara hasta el brillo de un Lamborghini amarillo. Camila, al verlo, no pudo contener las lágrimas. No estaba sorprendida.
Lo había sentido desde el principio. Su corazón palpitaba con orgullo y alivio. Álvaro intentó recuperar el control. Señor, yo no sabía quién era usted. Su voz temblaba. La arrogancia se había desmoronado en segundos. Heitor lo interrumpió con un gesto firme de la mano. No necesito excusas. Ya vi quién eres cuando creíste que nadie te observaba. Eso basta. El gerente bajó la cabeza, derrotado. Rogerio intentó apartarse, pero Heitor lo detuvo con la mirada. Hoy descubriste que el verdadero valor no está en las llaves que haces sonar ni en los coches que compras, sino en cómo tratas a los demás. La multitud afuera, que ya comenzaba a grabar con sus celulares, guardaba silencio reverente. La humillación se había invertido. Los arrogantes eran ahora los expuestos. Heitor avanzó hacia el centro de la sala, se detuvo junto a Camila y le dirigió unas palabras que resonaron más que cualquier sentencia. Tú fuiste la única que me miró como un ser humano. Tu compasión es más valiosa que cualquier comisión de venta. La joven, entre sollozos, apenas pudo responder con un gracias. Entonces él se volvió hacia todos los presentes. Recuerden esto. Los coches se oxidan, el dinero desaparece, pero la dignidad y el respeto son tesoros que no mueren. Jamás. Hoy se rieron de un mendigo, mañana quizás recuerden este día y actúen diferente. Eso es lo que realmente importa. El aplauso comenzó tímido desde la multitud en la calle hasta llenar la sala. Y mientras la Ferrari roja seguía brillando en la entrada, la tienda de lujo se había convertido en un tribunal moral, testigo de la caída de la arrogancia y del triunfo de la dignidad. El silencio en la tienda aún pesaba cuando Heitor, con la mirada serena, se giró hacia la multitud. Nadie osaba hablar. Entre los ventanales y el brillo metálico de los coches, la imagen de Camila, con lágrimas corriendo por sus mejillas, parecía resumirlo todo. Compasión contra arrogancia, humanidad contra lujo vacío. Y fue entonces cuando, entre el murmullo de la calle, un hombre con túnica clara pasó frente a la vitrina, miró en silencio, y sus labios dejaron escapar una frase apenas audible. Quien humilla será humillado, y quien honra será exaltado. Nadie dentro lo escuchó, salvo Camila. Estremeció. Ese gesto casi invisible fue suficiente para transformar la escena en un símbolo que quedaría grabado para siempre. La historia termina aquí, pero las preguntas quedan en el aire. ¿Y tú? ¿Cómo habrías reaccionado en esa sala? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más relatos como este. Ya tienes un próximo video en la pantalla, una historia que también te tocará el corazón y te hará reflexionar. Yo soy Valentino. Gracias por acompañarme hasta el final y hasta la próxima.